Vamos a dar inicio. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, les solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas. Una vez finalizada la exposición, tendremos espacio dedicado a la lectura de las consultas realizadas relacionadas con el tema de hoy. Para hacer las preguntas, deben abrir la ventana de PIR usando el icono que tiene un signo de pregunta. Por favor, anotar su nombre e institución o empresa donde laboran al hacer una consulta. Se solicita completar el registro de asistencia usando el enlace que se encuentra en la ventana de preguntas y respuestas. Esta información es el insumo para enviar la lista de asistencia, la cual es comprobante de su participación en el webinar, así como para generar una estadística de los eventos de capacitación organizados desde la DECOP. En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y de la Unidad de Capacitación y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Acuerdo de Compra Pública en el marco de la Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo es dar a conocer el Acuerdo de Compra Pública como instrumento comercial internacional que establece la apertura de mercados e impactos en la contratación pública nacional ante una eventual adhesión de Costa Rica al acuerdo. En este momento se les está proyectando también un código QR en caso que no puedan accesar por el enlace para el formulario de asistencia. Las personas que facilitarán este webinar son la señora Leonor Obando Quesada, coordinadora de compras públicas y propiedad intelectual del Ministerio de Comercio Exterior; el señor Randall Quesada Ulate, asesor legal de la Dirección de Contratación Pública; y el señor Elar Gonzalo Ortega Pérez, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la Contraloría General de la República. Para dar inicio, le damos la palabra a doña Leonor. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Dirección de Contratación Pública por la invitación. Como lo indicó la compañera, mi nombre es Leonor Obando, coordino los temas de contratación pública en el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, pues voy a hacer una presentación breve para que tengamos un poco de contexto de qué se trata este instrumento, y posteriormente los compañeros Randall y Elar se van a referir en una forma más puntual a su correlación con los procedimientos establecidos en la legislación interna. Entonces, para contarles un poco y ubicarnos en el tema que nos ocupa hoy. Hace muchísimos años, cuando no se habían adoptado los acuerdos que generan posteriormente la Organización Mundial del Comercio, en el año 79, cuando en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que era el GATT, que por muchos años pues rigió las relaciones comerciales multilaterales entre los países, en el marco de ese acuerdo, pues los países se reúnen en Tokio, lo que se conoce como la Ronda Tokio, para modernizar y profundizar un poco las relaciones comerciales. Un grupo de países preocupado por las posibles distorsiones que pueden existir en los mercados de contratación pública adoptan un instrumento que se llama el Código sobre Contrataciones del Sector Público. Este instrumento lo que buscaba era abrir un poco los mercados de contratación pública porque por diversas razones hay países a nivel internacional que pues han establecido ciertas restricciones en sus mercados de contratación para que sean únicamente proveedores, bienes y servicios locales los que ingresen en estos mercados. La contratación pública se visualiza en estos países por situaciones que en muchos casos fueron coyunturales en su desarrollo económico y político,
la contratación se ve como un instrumento para fortalecer las industrias locales. Entonces ya existían en ese momento diversas distorsiones. Al ser el Estado el principal comprador en toda economía, es un mercado que siempre va a interesar. Entonces ya los países empiezan a hablar en ese momento sobre la necesidad de abrir un poco los mercados de contratación pública. Adoptan este código en el año 79 que entra en vigor en el año 81 para un número reducido de países. Posteriormente, y bueno, tal vez hago una breve explicación acá para quienes no están familiarizados con los temas del sistema multilateral de comercio. En el año 86 se realiza una reunión en Punta del Este, en Uruguay, donde los países que son parte del GATT y otros que llegan a negociar en este proceso, deciden sentarse a conversar para profundizar las relaciones comerciales multilaterales y dotar a ese contexto de un marco político y normativo sólido basado en reglas, de manera que se pueda dinamizar la política comercial, se profundicen las relaciones entre los países, se bajen aranceles y se disminuyan las distorsiones no arancelarias al comercio. Entonces vamos a hablar de un comercio basado en reglas. Los documentos que se adoptan en Ronda Uruguay, los documentos resultantes de la Ronda Uruguay, dan origen a la Organización Mundial del Comercio. Adicionalmente, pues establecen normas relativas puntualmente a comercio de productos agrícolas, comercio de servicios, propiedad intelectual y adicionalmente se da lugar a un mecanismo de solución de controversias sólido. Estos son los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay que son administrados por la Organización Mundial de Comercio, que precisamente pues en este año se cumplen 30 años de la adopción de este acuerdo y el 1 de enero de 1995 se van a celebrar los 30 años de la entrada en vigor y los 30 años de la Organización Mundial del Comercio. En este contexto, y teniendo en cuenta los códigos que ya se habían adoptado en la época del GATT, se trae a colación este instrumento. Entonces, si bien el Código de Contratación Pública no fue uno de los instrumentos resultantes de Ronda Uruguay para todos los países, que se conocen como todo único, acuerdos multilaterales, sí fue un acuerdo administrado por la Organización Mundial del Comercio y que forma parte de su institucionalidad, pero es uno de los acuerdos que se le conoce como acuerdo plurilateral, ¿verdad? Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, por norma, son acuerdos multilaterales, o sea, para todos los países que son miembros. Una serie de acuerdos, entre estos, el Acuerdo sobre Contratación Pública 1994, que así es como se va a conocer, pasamos del Código de Contratación Pública anterior a un acuerdo de contratación pública que se conoce como Acuerdo de Contratación Pública 94, entra en vigor en el año 95, pero para un número reducido de países. No estaban todos los países que eran miembros de la OMC obligados a suscribir el instrumento, sino que quedó como uno de los instrumentos plurilaterales. ¿Qué sucede con Costa Rica, verdad? Ubicándonos un poquito en ese contexto, ¿verdad? Tratando de entender tal vez en forma racional cuál era las condiciones institucionales en ese momento. Bueno, imagínense que estamos hablando de que toda esta negociación se desarrolla entre el 86 al 94, es una época pues muy retadora para el país. En Ronda Uruguay negocia aranceles para bajar, digamos, los tipos arancelarios a diversos productos. Además, se eliminan licencias, restricciones, etcétera. Entonces, estamos discutiendo esos temas que iban a venir a generar reformas importantes y adicionalmente, pues todavía no teníamos ni siquiera la ley de contratación administrativa porque se adoptó en el 96. Entonces, en un momento en que se discutían tantos temas, este no fue uno de los temas prioritarios en aquel momento, porque incluso tal vez no teníamos la solidez institucional para pensar en ese instrumento que se estaba negociando entre el 86 y el 94. Entonces, estos instrumentos entran en vigor en el año 95, junto con este acuerdo también, el Acuerdo de Contratación Pública 94, para un número reducido de países. En el marco ya de la institucionalidad multilateral,
se empieza a conversar sobre el tema de contratación pública, si bien había quedado reducido para un número muy reducido de países, pues empieza a tratar de modernizar este instrumento. Así llegamos a inicio de la década de los 2000, cuando en muchísimos países pues empiezan a surgir sistemas electrónicos de contratación pública, empieza a variar a nivel internacional un poco la institucionalidad. Entonces, pues en la OMC se considera la necesidad de modernizar un poco este instrumento. Los países que eran parte, pues consideran que es un momento oportuno para poderlo modernizar y considerar. Entonces, a finales de 2007 aproximadamente, se tiene un texto base, ¿verdad? Que en ese momento se conoció como el ACP revisado, y finalmente se adopta en el año 2012. Importante, pues aquí, que no lo tengo anotado en la filmina, sino que aquí se los cuento un poquito a capela. En el 2007, Costa Rica empieza a negociar con la Unión Europea. Como este instrumento era el único que lidiaba con el tema de compras públicas y comercio exterior o relaciones comerciales, entonces esta es la base que la Unión Europea presenta como modelo del capítulo que vamos a adoptar para el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces, son disposiciones pues novedosas en materia de contratación pública y relaciones comerciales internacionales. Este es el modelo que sugiere la Unión Europea, pues que consideremos, porque es un estándar internacional en la materia que nos puede dar una guía. Esta es la base entonces con la Unión Europea. Costa Rica suscribe el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Este entra en vigor en el año 2013, entonces ya tenemos un capítulo con ese modelo de ese acuerdo de contratación pública de la OMC. Posteriormente negociamos con la Asociación Europea de Libre Comercio, también proponen este modelo. Igualmente suscribimos acuerdos con Perú, con Colombia, que también usan este instrumento como base. Finalmente negociamos también con Corea, que este es el modelo que trae a la mesa, igual sucedió con Singapur. Entonces, a través de los años, pues hemos ido integrando principios de este acuerdo a nuestra normativa interna, porque ya negociamos y pusimos en vigor acuerdos con países que son parte y que además sugieren este modelo en los capítulos de contratación pública. Entonces, si bien es un acuerdo que a la fecha no hemos suscrito, es un modelo normativo que no nos resulta ajeno, porque lo hemos venido pues analizando muchísimo a través de todos estos años en los que hemos suscrito pues capítulos de contratación pública en los instrumentos comerciales. A veces es un tema que se nos va, yo sé que sí es, porque pensamos que los tratados de libre comercio solo tienen que ver con aranceles, y vieran que no, realmente hay muchísimas otras materias. Tenemos normas arancelarias sobre comercio de bienes, hay normas sobre comercio de servicios, hay normas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Está todo ese elenco de normas que tal vez lidian un poco más con el tema de acceso a mercados, pero también tenemos compromisos en propiedad intelectual y contratación pública en este caso. ¿Por qué tenemos compromisos sobre contratación pública? Tal vez en un país como Costa Rica, donde tenemos un mercado de contratación abierto, nos genera esta consulta, ¿verdad? Esta pregunta. Es precisamente por lo que decía al inicio de mi exposición. Hay países con mercados cerrados, interesa acceder a esos mercados. Adicionalmente, el Estado es el principal comprador en toda economía, interesa entonces tener acceso a ese mercado, y además de que interesa esa parte de acceder a los mercados, interesa hacerlo con reglas claras y con un marco jurídico sólido. Entonces, este acuerdo viene a sumar a la normativa internacional y a la normativa que los países tienen en la materia para consolidar sistemas de contratación pública transparentes y basados en reglas. Después de este contexto que les vengo de comentar, de que Costa Rica finaliza estos procesos de negociación, allí nos empezamos a cuestionar, bueno, realmente estas normas no están lejos del sistema de contratación pública costarricense,
que por principios constitucionales ya incorpora reglas sobre transparencia, sobre apertura, sobre no discriminación entre proveedores. Entonces, este instrumento puede ser interesante, podemos acercarnos un poco y aprender más. Decidimos entonces, en 2015, solicitar la condición de observador, porque el acuerdo se puede suscribir en pleno, pero también se puede ser observador y dar seguimiento a las discusiones. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos como Autoridad de Comercio Exterior en esa primera instancia? En ese momento, pues, simplemente íbamos a estar ahí con voz y sin voto, no adquiríamos obligaciones y podíamos aprender un poco más de este instrumento. Finalmente, después de ese proceso que implicó aprender un poquito más, empezamos, tal vez por ahí 2018, a madurar la idea de que podía ser un instrumento que sumara a nuestro sistema de contratación pública a partir de principios, como les indicaba, de transparencia, no discriminación, y además nos traería la posibilidad de que nuestros bienes y servicios pudieran acceder a mercados de países que son parte y que de repente podrían estar cerrados. Entonces lo vimos como un tema aspiracional, le venía a adicionar pues transparencia y solidez a nuestro sistema de contratación pública y a la vez nos abría algunos espacios a nivel internacional. Entonces, en ese momento precisamente también existía a nivel interno pues el interés de modernizar el sistema de contratación pública. Se presenta el proyecto de ley que luego dio origen a la ley 9986. Entonces, se consideró conveniente poner un poquito en pausa pues esa iniciativa en tanto se tuviera una nueva ley, esta entrar en vigor, y además se pudiera la ley reglamentar para tener claro todo el panorama jurídico al interno. Finalmente, la ley entra en vigor el 1 de diciembre de 2022, se empiezan a realizar las coordinaciones internas y en 2023, en el mes de septiembre, solicitamos a la Organización Mundial del Comercio iniciar las negociaciones para ser parte. Esas son las negociaciones de adhesión. Este es un instrumento que, como les digo, es administrado por la Organización Mundial del Comercio. No todos los países de la organización son parte. En este momento hay 23 partes y 37 observadores. Estos países que ustedes ven en verde son países que son parte. En América Latina todavía no hay ningún país parte, aunque aquí van a ver mucho amarillito aquí en el mapa, ¿verdad? Somos países observadores. De Latinoamérica, el país que más recientemente solicitó ser observador fue República Dominicana. Adicionalmente, pues tenemos que una buena parte, bueno, todos los países de la Unión Europea son parte. Adicionalmente, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea también son parte de este acuerdo y algunos países europeos más pequeñitos que todavía no son parte de la Unión Europea también son parte de este acuerdo. ¿Qué es importante acá? Pues tener mayor apertura en el mercado de contratación pública de todos estos países que vemos en verde. Con muchos tenemos ya instrumentos comerciales y tal vez pues hemos logrado pues algún espacio de apertura en el mercado de contratación pública. Pero, por ejemplo, con Canadá, un caso interesante, un mercado que está relativamente cerca, nosotros tenemos un TLC con Canadá vigente desde el año 2023. Y sin embargo, ese TLC no tiene un capítulo de compras públicas. Entonces, pues si bien nosotros podemos exportar a Canadá, tener preferencias arancelarias, no podemos vender en el mercado público canadiense. Entonces, pues interesa este mercado para ponerlo de forma ilustrativa, digamos, de cuál es el interés desde un punto de vista ofensivo, con un interés, digamos, exportador. Pero también, como les decía, siempre pues está el enfoque que nosotros hemos como autoridad de comercio exterior visualizado en pues buscar estándares internacionales que puedan venir a fortalecer el marco institucional interno. Para ubicarnos un poco en este instrumento, ¿verdad? El nombre oficial es Acuerdo sobre Contratación Pública. En el lenguaje comercial a veces se abrevian los términos para podernos ubicar mejor y se le conoce como el ACP 2012, por lo que les decía que el texto se adopta en 2012. Al igual que los instrumentos, que los capítulos de contratación pública que tenemos en diferentes instrumentos que Costa Rica tiene en vigor,
Como es un acuerdo sobre contratación pública, tiene un texto normativo y tiene un anexo. El anexo nos dice para cuáles instituciones aplica. Ya se los voy a explicar un poquito. Entonces, en la parte normativa tenemos normas sobre principios generales, sobre no discriminación, igualdad de trato entre oferentes, esos son los más importantes. Trato nacional, que es otorgar el mejor trato a los proveedores, que se le otorga a los proveedores nacionales a aquellos bienes, proveedores y servicios que no sean nacionales, sino que sean originarios de los países que son parte. Ese es el principio fundamental, porque entonces, si un país aplica una preferencia a los bienes locales y hay una contratación por encima de determinados montos económicos, a los que me voy a referir ahorita, en esas contrataciones, un bien que es producido en algunos de los países que son parte del acuerdo y se trata de una contratación por encima de los montos económicos, tiene que recibir el mismo trato que reciben los bienes locales. Luego, en temas de procedimiento, el acuerdo establece normas macro, ¿verdad? En esto quisiera ser muy enfática, no es normas micro. En el acercamiento con algunas instituciones hemos tenido varias consultas de este tipo. ¿Vamos a tener que cambiar los procedimientos? No. O sea, aquí hay que tener en cuenta un punto, y es que, como les decía ahorita, el acuerdo tiene en este momento 28 partes. Entonces, imagínense que tiene conceptos generales, porque vamos a ver, en Costa Rica hace 2 años, nadie hablaba, 3 años, tal vez vamos un poquito más atrás, nadie hablaba de licitación menor o licitación mayor, ¿verdad? Todo el mundo hablaba de contratación directa, licitación abreviada, etcétera. De 2 años, de casi 2 años ya para acá, pues cambiamos un poco los conceptos. Entonces, en muchos países existe esta dinámica. Cuando usted tiene un instrumento que es para varios países, pues lo conveniente es hablar, digamos, de conceptos generales que todo el mundo pueda asimilar. Entonces, el acuerdo, cuando habla de procedimientos, simplemente habla de procedimientos de licitación pública donde todo el mundo puede ofertar, y ese es más o menos el concepto, palabras más, palabras menos. Luego, licitación selectiva, donde se puede invitar a ofertar a ciertos proveedores previamente calificados, y licitación restrictiva, donde dice que se pueden invitar a proveedores de selección. O sea, esos son, digamos, los términos macro en los que se refiere al tema de procedimientos, ¿verdad? Refiriéndose además a incentivar procedimientos de contratación abiertos, salvo en determinados casos que son consistentes, digamos, con muchas de las excepciones que tenemos en la normativa interna, en los que se pueden utilizar otro tipo de procedimientos que no sean los procedimientos abiertos. Igualmente, establece algunas disposiciones muy generales en relación con la fase recursiva. Lo importante en el tema de la fase recursiva, a manera de resumen, lo que establece el acuerdo es que exista una fase de revisión que sea por una autoridad independiente en sede administrativa. Ese es digamos, como el estándar. Y si no existiera una revisión en fase administrativa por una autoridad independiente, que exista una fase a nivel judicial. Entonces, vemos que esta norma general, pues es algo que Costa Rica cumple. Él se va a referir tal vez más adelante a ese tema, porque tenemos pues la posibilidad de que los procedimientos en algunos casos sean revisados en fase recursiva por la Contraloría. Si no es así, siempre está la instancia judicial, entonces cumplimos con esto. Este tema tal vez parezca como muy general, pero digamos para algunos países ha sido todo un reto de cómo implementarlo en su normativa interna, ¿verdad? De cómo desarrollar el tema de la fase recursiva. Entonces, es un tema aquí que interesa. Un punto que se me iba es que este acuerdo lo que busca es la apertura de los mercados de contratación pública. Entonces, lo que interesa es que se puedan presentar ofertas, que esas ofertas se traten como si fueran nacionales, cuando son por encima de los umbrales, y que tenga una fase recursiva. Eso es lo que interesa. Digamos, esos 3 grandes puntos en tema de procedimiento. O sea, como lo que interesa es el acceso al mercado, me interesa poder acceder a los procedimientos de contratación. Ya no vamos a tener normas sobre fases de ejecución, que ha sido también una de las consultas que hemos recibido durante este periodo. En relación con los plazos, hay un tema aquí que es un plazo general de 40 días naturales. Sin embargo, tomando en cuenta que posiblemente, pues muchos países hemos desarrollado normas sobre uso de medios electrónicos, está la posibilidad de que lleguemos a
plazo mínimo de 25 días naturales si se usan medios electrónicos y 10 días naturales en algunos casos cuando se han publicado, digamos, datos de contratación, planes de contratación, perdón, con datos puntuales, o hay bienes y servicios comerciales que también adquieren compradores no gubernamentales para propósitos no gubernamentales y estas contrataciones se realizan en forma electrónica. Adicionalmente, creo importante tener claro que, como les decía anteriormente, hay anexos donde se determina la aplicación. Entonces, no son normas que aplican para todas las contrataciones, sino que cada país aquí incorpora una lista de instituciones. Cada país va desarrollando esa lista a través del procedimiento de negociación. En el caso de Costa Rica, ya tenemos experiencia en la negociación de estos capítulos, entonces los capítulos que hemos negociado de previo nos dan una base de hacia dónde podemos ir. Ya instituciones que vienen aplicando normas muy similares a las que establece este acuerdo, tanto así que en la ley 9986 ya hay normas que indican en forma clara que cuando hay una contratación cubierta, pues se deben seguir los procedimientos que establezca el instrumento comercial respectivo, y adicionalmente los artículos que se refieren a los requisitos de la licitación mayor, la licitación menor y la licitación restringida establecen en forma muy puntual que en caso de que exista una contratación cubierta por un instrumento comercial, se utilizarán los plazos de esos instrumentos. De manera general, este acuerdo la cobertura o los anexos de cobertura están divididos en tres. En una lista se incorporan las instituciones de gobierno central y las contrataciones para las que va a aplicar es de 130,000 derechos especiales de giro en adelante. ¿Qué son derechos especiales de giro? Son una moneda virtual del Fondo Monetario Internacional. Entonces son una moneda neutral que los países decidieron utilizar como base. El equivalente a 130,000 es más o menos 92 millones de colones. En el caso del sector subcentral, donde usualmente se incorporan las municipalidades, aquí el umbral es de 355,000 derechos especiales de giro, que aquí ven ustedes el equivalente en colones, y finalmente hay una lista de otras entidades donde se suelen incorporar instituciones autónomas y además empresas estatales. Acá tenemos dos listas, una de 200,000 derechos especiales de giro y otra de 400,000 derechos especiales de giro. Y pues aquí ven ustedes los equivalentes, 153 millones de colones y 336 millones de colones. O sea, vean que son montos bastante altos. Muchas veces son pues montos en donde las instituciones públicas usualmente van a utilizar, digamos, los procedimientos de contratación que exigen pues mayores plazos para la presentación de ofertas. En obra pública, ¿verdad?, que es un rubro aparte, las obras públicas usualmente pues van a ser por montos bastante interesantes y altos. El umbral es de 5 millones de derechos especiales de giro. ¿Por qué se establecen estos montos que son relativamente altos? Bueno, porque un proveedor internacional no va posiblemente pues acudir a otro país a licitar en contrataciones, digamos, por montos muy pequeños. Usualmente lo que interesa son las contrataciones de montos más altos. Entonces, por eso estos montos acá. Entonces, ¿qué interesa acá? ¿Para cuáles instituciones va a aplicar este instrumento? Para las que se listen solamente y para las contrataciones que superen estos montos, salvo que sean contrataciones que estén excluidas de los procedimientos según unas normas generales que están en la parte normativa, ¿verdad?, que son parte de los 21 artículos que les referí inicialmente, o que los países puntualmente digan, para esta institución yo necesito excluir este tipo de contratación, ¿verdad? Esta posibilidad también existe. Entonces, el proceso en donde nosotros estamos ahorita es en el proceso de negociación. O sea, para usted ser parte, usted tiene que negociar esto. Usted tiene que sentarse y ver qué instituciones puede cubrir. Este es el eje un poquito del tema, porque la parte normativa ya está establecida. Entonces, usted toma la parte normativa y dice, ok, vamos a ver, esto es compatible con la legislación nacional. Se completó un cuestionario que lo mandamos en noviembre del año pasado. Hemos trabajado con la Contraloría y con la DECOP. Si bien COMEX tiene en su ley de creación las competencias en materia de negociación de instrumentos comerciales,
También es cierto que la misma ley establece pues, que tenemos que trabajar con las instituciones nacionales que tengan competencia en las diferentes materias. Entonces, en este caso, pues hemos venido trabajando muy de cerca con los compañeros de la DECOP y de la Contraloría. Presentamos el año pasado, como les adelanté, la solicitud por escrito, completamos un cuestionario sobre la legislación interna y finalmente, en marzo de este año, presentamos una primera oferta que estuvo compuesta por las instituciones que ya están cubiertas en todos los acuerdos comerciales que tenemos vigentes. Luego, iniciamos el proceso de discusión de ese primer planteamiento y entre los meses de julio y septiembre de este año hemos tenido un proceso de acercamiento y consultas con diversas entidades públicas para valorar la posible incorporación. Finalmente, en septiembre de este año, remitimos una oferta revisada y el proceso sigue abierto, donde los miembros están pues valorando esa oferta. ¿Qué es importante acá? Tener claridad sobre la cobertura, que era lo que les exponía anteriormente. Luego, de manera general, el acuerdo es consistente con los instrumentos vigentes, identificar posibles sensibilidades que arroje la normativa de contratación pública y otras legislaciones especiales, y seguir con este proceso sobre esta línea. En caso de que alguna institución o alguna persona pues tuviera algún tema de seguimiento, yo sé que ahorita vamos al final de este webinar vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero acá les dejo el correo que tenemos en COMEX para el equipo de trabajo sobre compras públicas en caso de que tuvieran cualquier otra consulta después del webinar. Hasta aquí llegaría mi intervención. Como les dije, pues mi propósito era ubicarlos un poco en el instrumento de cual les estamos hablando, y pues quedamos atentos a si tuvieran, ya sea al final del webinar o posteriormente cuando interioricen un poco más los temas, alguna consulta. Y bueno, de seguido pues va a intervenir mi compañero Randall. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, doña Leonor, por el pase de la palabra y también por tan clara exposición sobre el instrumento que hoy nos compete. Voy a permitirme compartir una breve presentación. ¿Me verifican si se visualiza? Sí, gracias. De acuerdo. A mí me requirieron que les conversara un poco sobre el marco legal de contratación pública en Costa Rica frente al acuerdo sobre contratación pública, precisamente porque en atención a las labores que ha venido desempeñando la DECOP, he podido participar de este proceso previo y de negociación, y de hecho he aprendido bastante de los compañeros de COMEX, y realmente tenemos bastante retroalimentación que es importante traer a colación para que todos podamos tener una efectiva transferencia de este conocimiento. Primero que nada, como introducción, un poco del contexto sobre el proceso de adhesión. Tener claro que la Dirección de Contratación Pública ha valorado el acuerdo con anterioridad a septiembre de 2023. ¿Y por qué esta fecha? Bueno, como Leonor nos explicaba anteriormente, es precisamente en septiembre de 2023 que Costa Rica da el paso al frente y hace la solicitud formal de adhesión. Pero para hacer esa solicitud formal de adhesión, como también nos explicaba, Costa Rica estuvo bastantes años, desde 2015, como observador, y obviamente el instrumento tuvo que haber sido valorado antes de dar ese paso al frente. Con posterioridad a esa solicitud formal de adhesión, se ha brindado un acompañamiento al proceso liderado por los compañeros de Comercio Exterior con miras a una efectiva negociación de adhesión. Y este acompañamiento ha involucrado inclusive la participación en mesas de trabajo, sesiones de trabajo con entidades contratantes que serían eventualmente enlistadas, algunas por primera vez, en tratados internacionales en materia de contratación pública. Y se ha obtenido precisamente de ese acompañamiento una valiosa retroalimentación sobre algunos aspectos que generan dudas recurrentes o inclusive preocupaciones por parte de algunas entidades contratantes, y es precisamente sobre 4 de ellos que me voy a referir a continuación.
El primero versa sobre la no sustitución de la normativa nacional. Había una creencia arraigada de que cuando se trata de un instrumento internacional, simplemente se debe desaplicar la ley nacional y aplicar directamente el instrumento internacional. Y bueno, esto en los instrumentos comerciales que versan sobre contratación pública no es la regla. Y claramente, tratándose propiamente del acuerdo sobre contratación pública, no es la norma. De hecho, la situación con el acuerdo es aplicar la normativa nacional, aplicar los procedimientos nacionales, pero matizados cuando se trate de contrataciones que se encuentren abarcadas por el acuerdo. ¿Y cuándo van a ser contrataciones abarcadas por el acuerdo? Pero precisamente, como nos señalaba anteriormente doña Leonor, es cuando el monto o la estimación de la contratación sobrepase el umbral previsto para ser considerada como una contratación abarcada. En este sentido, es importante, y me permito leer un extracto del artículo 4 del acuerdo que regula la ejecución de la contratación, que señala lo siguiente, dice, las entidades contratantes realizarán las contrataciones abarcadas de una manera transparente e imparcial, que sea compatible con el presente acuerdo, utilizando métodos tales como la licitación pública, la licitación selectiva y la licitación restringida. Quizás un poco por desconocimiento o por no estar familiarizados con este tipo de instrumentos, las entidades contratantes lo que infirieron de esta redacción es que se crean 3 nuevos procedimientos que son distintos a los procedimientos nuestros y que estos son los procedimientos que hay que utilizar únicamente cuando se trate de materia que se encuentre, de contrataciones que se encuentren abarcadas eventualmente por el acuerdo de contratación pública. Y bueno, esto hay que eliminar ese mito y realmente entender de qué se trata. Tal y como dice el propio instrumento, son instrumentos tales como, y pese que se denominan de una manera, es un tema de nomenclatura. Nosotros también tenemos esas figuras, como voy a detallar de seguido, pero con otros nombres en nuestro ordenamiento. Y la intención no es crear nuevos procedimientos, sino aplicar aquellos que nosotros tenemos habilitados, que el acuerdo también prevé como posibilidad para ser utilizados en caso de contrataciones abarcadas. Y bueno, la licitación pública a la que refiere el acuerdo se equipara a nuestros procedimientos ordinarios. La licitación selectiva se equipara a los procedimientos en los cuales se realiza una fase previa de precalificación, se establece un registro de precalificados y tiene una serie de reglas que nosotros también la tenemos regulada en nuestra Ley General de Contratación Pública. Y por último, el tema de la licitación restringida no es otra cosa sino una contratación directa, pero no una contratación directa antojadiza, sino una contratación directa cuando algunos de los supuestos expresamente previstos para ellos se presentan. Y en este caso, si bien nosotros no tenemos una contratación directa propiamente dicha en la Ley General de Contratación Pública, sí tenemos supuestos de excepción a los procedimientos ordinarios que resultan coincidentes con muchos de los supuestos que se establecen en el acuerdo. Entre ellos podemos mencionar el proveedor único, pese que no se designa en el acuerdo con ese nombre, al leer el contenido de supuestos se da uno cuenta o se puede percatar que estamos realmente hablando de un proveedor único tal cual nosotros lo concebimos en nuestro ordenamiento. También contrataciones, por ejemplo, intuito personal, que son aquellas que tienen, usualmente se dan para temas artísticos, ¿verdad? Que se hacen en relación a la persona. Bueno, son supuestos que también están expresamente previstos en el acuerdo y que también se encuentran previstos en nuestra normativa. Entonces, acá, tener claridad que los procedimientos con los que eventualmente se realizarán contrataciones que lleguen a estar abarcadas por el acuerdo sobre contratación pública son los nuestros. Son nuestros procedimientos, simplemente estos se realizarían de manera matizada, observando ciertas condiciones que el acuerdo exige, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, que impacta en gran medida en lo que son plazos mínimos y también en la fase recursiva. Vamos a ver. Otro aspecto que generaba duda recurrente versaba sobre el uso de medios electrónicos. Y aquí la pregunta que se formulaban muchas de las entidades contratantes es por cuál medio se realizan las contrataciones abarcadas. Y es que en el acuerdo se señala la posibilidad
constante de realizar la contratación a través de medios electrónicos. Entonces, quizás por el mismo preconcepto que estábamos conversando anteriormente, de que las entidades entendían que cuando se aplicaba un instrumento internacional no se aplicaba la legislación nacional, entonces partían de un concepto erróneo de que cuando se trataba de contrataciones abarcadas, estas se tenían que realizar, pero por un medio electrónico específico dispuesto por el acuerdo y no por nuestro sistema digital unificado. Bueno, al respecto, mencionar que previo al articulado del acuerdo sobre contratación pública, hay un reconocimiento en el protocolo a la importancia de utilizar y alentar el uso de medios electrónicos para las contrataciones comprendidas por el acuerdo. Pero no es para alentar el uso de medios electrónicos específicos dispuestos en el acuerdo, sino uso de medios electrónicos en términos generales. Además, hay un principio dedicado al uso de medios electrónicos en el articulado del acuerdo, que establece unas reglas sobre el uso de medios electrónicos, las cuales son contestes con nuestras regulaciones previstas en la Ley General de Contratación Pública para el Sistema Digital Unificado, que está dispuesto en el artículo 16 de esa ley. Lo que nos lleva a la conclusión de que las eventuales contrataciones abarcadas que realicen entidades de nuestro país deben efectuarse a través del Sistema Digital Unificado, siendo este en la actualidad el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. Entonces, aquí también aclarar que eventualmente ante una posible adhesión de Costa Rica al acuerdo, el medio por el que se tramitarían las contrataciones abarcadas y no abarcadas seguiría siendo el Sistema Digital Unificado. Otro tema que generaba, y quizás el que generaba más polémica, preocupación, es el tema de afectación por ajustes de plazos. Y es que básicamente la pregunta, y muy válida obviamente por los operadores de la contratación pública que tienen que planificar su gestión, es si podría generar un impacto negativo en la gestión la eventual adhesión al acuerdo por ordenar un incremento de plazos. Bueno, aquí se partía de una idea preconcebida de que siempre se genera un incremento de plazos mínimos. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, eso no es necesariamente así. Igual, para entender un poquito este tema, me voy a permitir leer nuestro artículo 9 de la Ley General de Contratación Pública, que regula precisamente la utilización de instrumentos internacionales en materia de contratación pública. Dice así: al momento de la decisión inicial, la administración deberá verificar si la contratación se encuentra o no cubierta por el capítulo de compras públicas de un instrumento comercial internacional vigente en Costa Rica, para lo cual deberá considerar el ámbito de cobertura y aplicar, en su caso, o sea, si se encuentra afecta, los plazos mínimos de recepción de ofertas, las reglas sobre el objeto contractual, avisos y cualquier otro aspecto específico de la materia. Además, me permito también leer el segundo párrafo porque nos es de utilidad para esclarecer un par de puntos. Indica la norma que para la efectiva implementación de los capítulos de compra pública de los instrumentos comerciales internacionales vigentes en Costa Rica, la Dirección de Contratación Pública, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, incluirá dentro del Sistema Digital Unificado una herramienta tecnológica con los parámetros necesarios para facilitar la identificación de las contrataciones cubiertas por esos capítulos. Sobre ese particular, indicar que en la actualidad en el SICOP se encuentra una documentación bajo el título de Instrumentos Internacionales que permite a los operadores de la contratación pública identificar si se está o no se está ante una contratación cubierta y cuáles son esas condiciones especiales que deben de observarse en caso de encontrarse cubierta por algún tratado vigente en Costa Rica, lo cual obviamente facilita la actuación de los operadores, ya que no deben de revisar los 21, ya no recuerdo exactamente el número de tratados vigentes en Costa Rica individualmente para verificar si por objeto, si por una lista positiva o negativa están o no están incluidos y si están incluidos, de qué manera les afecta, ¿verdad? Entonces, hay un documento que sintetiza muy bien esta situación y que le permite con facilidad al operador establecer lo correspondiente en caso de tratarse de contrataciones abarcadas. Además, termina el artículo indicando, deberán coordinar ¿quiénes? La Dirección de Contratación Pública y el Ministerio de Comercio Exterior, coordinar las actividades de capacitación destinadas a funcionarios a cargo de procedimientos de contratación. Y este último tema nos va a servir para atender la última duda recurrente que más adelante les voy a mencionar.
Entonces, acá, tal y como nos adelantaba un poco doña Leonor, nos permitimos desglosar el artículo 11 del Acuerdo sobre Contratación Pública, que es el que regula los plazos cuando se trata de contrataciones abarcadas. Este artículo está compuesto por 8 párrafos. Un primer párrafo bajo el título de Disposiciones Generales y 7 siguientes párrafos bajo el título de Plazos Máximos, que pese a que se indica plazos máximos, lo que regula realmente son los plazos mínimos. De hecho, cuando estuvimos con los compañeros de la Organización Mundial de Comercio, les hicimos ver ese detalle y ellos se llevaron la nota porque eventualmente van a valorar un ajuste a la versión en español. Pero dejando eso de lado, en las disposiciones generales, en el primer párrafo, lo que se establece realmente es la necesidad de otorgar un tiempo suficiente para que los proveedores puedan preparar y presentar ofertas adecuadas, atendiendo, entre otros, la naturaleza y la complejidad de la contratación. Bueno, esa disposición general no solo es congruente con nuestra normativa, sino que es necesaria para un correcto y efectivo proceder en materia de contratación pública. Y de seguido, en el párrafo 2, ya nos establece una regla especial que se podría eventualmente llegar a implementar en licitaciones con precalificación, que permite dar 25 días, y aquí también hacer un paréntesis y señalar que los plazos que están regulados en el Acuerdo sobre Contratación Pública son en días naturales, no en días hábiles, por lo que se cuentan de fecha calendario. Y en este supuesto establece 25 días para recibir ofertas, salvo casos de urgencia en los cuales se puede reducir inclusive hasta 10 días. De seguido, viene en el párrafo 3, quizás el elemento más relevante sobre plazos que establece el acuerdo, que es el plazo general. Entonces, el plazo general para utilizarse en contrataciones abarcadas resulta ser de 40 días naturales, ¿verdad? Pero, y quizás esta es el origen de la preocupación reiterada por parte de las entidades contratantes, claro, porque cuando dicen voy a comparar 40 días y más si no tienen todavía esa distinción de que no son naturales y asumen que podrían ser hábiles y comparan esos 40 días con, por ejemplo, los 15 días que se otorgan en una licitación mayor, podrían visualizar una eventual distorsión, ¿verdad?, en la planificación y una afectación eventualmente en el desarrollo de la gestión de contratación pública. Pero bueno, de seguido, el propio acuerdo en los siguientes párrafos del artículo 11 nos detalla una serie de consideraciones que al menos un par de ellas son de mucha utilidad para la realidad costarricense y que vienen precisamente a atenuar ese plazo general. Entonces, en el párrafo 4 nos dice que nos regula la reducción del plazo general a 10 días en 3 supuestos específicos. Uno versa sobre la contratación de urgencia en los mismos términos que nosotros tenemos prevista la contratación de urgencia, entonces podría llegarse a aplicar precisamente en ese tipo de procedimientos especiales. También un supuesto de la licitación programada, que eventualmente, tal y como se describe en el acuerdo, podría llegarse a implementar si se ponen en práctica lo que son las alertas tempranas previstas en el artículo 31 de la Ley General de Contratación Pública. Eso sí, si en la publicación de la alerta se incluye toda la información que exige el acuerdo para que se dé este supuesto y de esa manera poder reducir el plazo a 10 días. Y un tercer supuesto que habla sobre contratos recurrentes. Estos contratos recurrentes, si bien es una adjudicación similar a lo que es una adjudicación múltiple en nuestro país, dispone de otros elementos, como los anuncios subsiguientes para realizar otras contrataciones. Esta figura de contratos recurrentes, tal cual está descrita en el acuerdo, no la tenemos nosotros expresamente prevista en el ordenamiento jurídico costarricense. Entonces, salvo que se realice algún ajuste al efecto, es un supuesto que no debería de implementarse en nuestra realidad. Por su parte, el párrafo 5 nos regala la posibilidad de reducir el plazo general en 5 días por cada uno de los siguientes 3 supuestos. Y estos 3 supuestos son norma general en Costa Rica. ¿Cuáles son estos supuestos? Dice que si el anuncio se publica por medios electrónicos. Ya sabemos que acá no solo se puede hacer así, sino que se debe hacer así por mandato de ley. También que el pliego de condiciones se publique por medios electrónicos desde que se origina el anuncio. Situación que ocurre exactamente de esa manera con la utilización actualmente del SICOP y tal cual está ordenado por nuestra normativa. Y que se acepten ofertas por medios electrónicos. Como ya sabemos, nuestra contratación
tiende a ser 100% electrónica, salvo casos fortuitos de fuerza mayor, en nuestro caso, por lo que los 3 supuestos se darían y eso representaría una reducción de 15 días al plazo general. De esta manera podemos hablar que adecuado el acuerdo de contratación pública a la realidad costarricense, realmente se podría afirmar que nosotros tendríamos un plazo general mínimo de 25 días naturales, ¿verdad? Porque estos 3 supuestos siempre se van a presentar. Después, de seguido, en el párrafo 6 nos expone una prohibición de reducir los plazos a menos de 10 días. Cuando se hacen combinaciones de supuestos, nunca reducir menos de 10 días. Y de seguido, el párrafo 7 también, algo muy importante y que también nos mencionaba un poco doña Leonora anteriormente, sobre el tema de la contratación de bienes y servicios comerciales. ¿Y cuáles son estos bienes o servicios comerciales? Bueno, son los bienes o servicios que se encuentran en el mercado común, que no tienen un destino específicamente gubernamental y que cuando las administraciones los contratan no tienen un destino gubernamental. Entonces, como ustedes podrán imaginar, existe un gran número de objetos contractuales que se encasillan precisamente como bienes o servicios comerciales. Y en estos casos, lo que nos indica la norma es que se puede reducir el plazo general a 13 días, pero de seguido indica que si se aceptan ofertas por medios electrónicos, lo cual, como ya aclaramos, es norma general en Costa Rica, se puede rebajar el plazo a 10 días. Entonces, en el párrafo 5 y en el párrafo 7 tenemos 2 grandes normas que en caso de una eventual adhesión representarían una excelente adecuación del plazo general en Costa Rica, tendiendo a reducirlo. Y por último, el párrafo 8 indica sobre el tema de contrataciones con proveedores calificados. Habilita el acuerdo la posibilidad de establecer un plazo de mutuo acuerdo entre los precalificados y la entidad que promueve el concurso, o bien disponer un plazo, pero que este no sea menor de 10 días. Esto claramente tiene que ver con el tema de potenciar, agilizar los procedimientos precalificados. Okay, ya con lo anterior en mente, nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio con los peores escenarios para ver si efectivamente hay una afectación considerable a los plazos en relación a los plazos que nosotros tenemos previstos en nuestra normativa nacional. En este caso, el ejercicio se practicó con la licitación mayor y la licitación menor. ¿Por qué? Porque, como bien también nos detallaba anteriormente doña Leonor, los umbrales para que una contratación llegue a ser cubierta, el umbral más bajo previsto es para gobierno central y equivaldría a 92 y un poco más de millones de colones. Entonces, eso obviamente abarcaría una franja de la licitación menor y obviamente las licitaciones mayores. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer este ejercicio y comparamos los 15 días hábiles de la licitación mayor dispuestos en el artículo 56 de la Ley General de Contratación Pública, comparados con los 25 días naturales del acuerdo de contratación pública. 25 días naturales, como ya dijimos, porque nosotros siempre vamos a cumplir al menos con los 3 requisitos de uso de medios electrónicos. Y utilizamos el ejemplo de la construcción para no poder reducir más a ese plazo, porque inclusive si se tratase de una licitación mayor, pero que esta versa sobre bienes o servicios comerciales, como lo dijimos anteriormente, ya no habría que comparar 15 días hábiles de la licitación mayor en nuestro país con 25 días del acuerdo, sino que se podría comparar inclusive hasta con 10 días que posibilita el acuerdo, en cuyo caso el resultado es todo lo contrario a la preocupación. No habría una ampliación de plazos, sino inclusive podría hablarse de una eventual habilitación para reducir los plazos mínimos previstos para ese tipo de procedimiento. Pero bueno, ese no es el tema, obviamente, que generó preocupación. Y nos centramos precisamente en el peor de los escenarios. Entonces, en un ejercicio hipotético en el que no se presentan días hábiles de por medio, o sea, no hay feriados, no hay asuetos, no hay cierres de instituciones, los 15 días hábiles representan 3 semanas exactas, que equivalen a 21 días naturales. Y los 21 días calendario equivaldrían en un mismo escenario, sin días inhábiles de por medio, únicamente, descontando sábados y domingos, a 17 o 18 días hábiles, dependiendo del día de la semana en el que se realice la invitación, ¿verdad? Si se realiza un viernes, abarcaría un día de fin de semana más a que si se realiza un lunes o un martes. Entonces, vemos que en el peor de los escenarios, la mayor afectación respecto de plazos es un incremento de 15 días hábiles
a 17 o máximo 18 días hábiles para la realización de licitaciones mayor que resulten cubiertas por el acuerdo sobre contratación pública. Entonces vemos que en el peor de los escenarios realmente no es un descalabro, o sea, no es una afectación considerable, sino un aumento de 2 o 3 días que eventualmente sí hay que planificarlos y que hay que generar el ajuste correspondiente a los cronogramas y demás, pero vemos que el aumento en el plazo no es tan significativo quizás como lo hacía ver ese miedo que se tenía por parte de las entidades contratantes de previo a conocer a profundidad el instrumento. Con el caso de la licitación menor y esa franja de contrataciones que eventualmente puedan llegar a estar cubiertas, lo que nos indica la legislación nacional es que debe otorgarse un plazo entre 5 y 15 días hábiles, según la complejidad del objeto. Eso está en el artículo 61 de la Ley General de Contratación Pública. Eso habría que compararlo ya no contra los 25 días, porque nunca vamos a estar en un escenario de contratación, porque como ustedes vieron en la presentación anterior, los umbrales para temas de obra en el acuerdo sobre contratación pública son realmente altos y jamás podrían llegarse a tramitar por una licitación menor, ¿verdad? Entonces, se compara con 10 días naturales. ¿Y por qué con 10 días naturales? Porque de un análisis que se hace sobre cuál es la mayor cantidad de tipo de procedimientos que se realizan a través de licitaciones menores, se logra advertir que se trata de bienes y servicios comerciales en los términos definidos por el acuerdo sobre contratación pública. Así las cosas, la mayor afectación que podríamos hablar se daría en los objetos de baja complejidad, ¿verdad? Pero que por su cuantía quedan cubiertos como contratación cubierta por el acuerdo. En cuyo caso, es altamente probable que si no hubiese estado cubierto por el acuerdo, la entidad contratante hubiese dado el plazo mínimo, que son 5 días hábiles, lo que equivale a 7 días naturales. Y en un supuesto igual hipotético en el que no hay días inhábiles de por medio, lo que representaría, al compararlo con los 10 días calendario del acuerdo, a 3 días adicionales al plazo mínimo previsto para la licitación menor. Pero ojo que también estamos hablando sobre el plazo mínimo, o sea, ante objetos de baja complejidad. Si ya comparamos o hacemos este ejercicio con condiciones un poco más favorables, en las que se trate quizás de un objeto de más alta complejidad, si comparamos 10 o 15 días hábiles, que son los plazos un poquito más amplios que podrían darse para este mismo tipo de procedimiento, el resultado sería similar a aquel que comentaba anteriormente, que más bien al comparar esos 10 o 15 días hábiles, podría dar un resultado más bien positivo que permitiría una eventual disminución del plazo mínimo previsto en nuestra normativa doméstica. Así las cosas, considero que es importante tener esto presente porque quizás el tema de los plazos era lo que más generaba duda y más generaba también preocupación. El último aspecto que también fue reiterado por las entidades contratantes, versaba sobre eventuales necesidades de capacitación. Y básicamente la pregunta recurrente aquí era quién o cómo se verían satisfechas las necesidades de capacitación ante una eventual adhesión y aplicación del acuerdo sobre contratación pública. Y bueno, por eso fue que me permití leer el párrafo final del artículo 9 de la Ley General de Contratación Pública, y ahí creo que se clarifica muy bien que realmente es la DECOP, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad?, los que son llamados a coordinar la capacitación para los operadores de la contratación pública que deben aplicar este instrumento. Dicho sea de paso, ya se ha valorado el tema y ya se han realizado acercamientos con los compañeros de COMEX, ¿verdad?, precisamente para que ante una eventual adhesión coordinar lo correspondiente en temas de capacitación. Y eso es básicamente lo que yo quería referenciarles el día de hoy. Ahora los dejo con el compañero Elder Ortega de la Contraloría General de la República, que va a retomar el tema sobre precisamente la parte recursiva y cómo es valorada esta en el instrumento que nos ocupa el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Randall. Voy a proyectar un momento nada más. Vamos a ver si todo sale bien. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, a la Dirección de Contratación Pública por la invitación a participar y poder conversar sobre esos temas que son tan interesantes. En particular, el tema del acuerdo de contratación pública no es solamente un tema
ya ustedes lo han visto, que tiene que ver con una discusión comercial o con una buena práctica, como lo que ha venido exponiendo Randall, sino que en general pasa por una lógica como de transparencia, como de un ejercicio también en función de reconocer que hay elementos básicos que debería tener un ordenamiento jurídico, y uno de esos es evidentemente el tema recursivo. De ahí que, bueno, nosotros desde la parte de nuestras competencias a nivel de la Contraloría General también hemos venido apoyando el trabajo que ha liderado el Ministerio de Comercio Exterior, en particular Leonor Obando y su equipo, para que ojalá el país pueda implementar, podamos adherirnos también a este instrumento. La idea es conversar un ratito el día de hoy sobre el mecanismo de revisión que establece el acuerdo de compras públicas y cómo vamos a ver que no tiene, digamos, un mayor impacto porque el país en realidad tiene también a partir de la legislación vigente, pero también con la legislación anterior ya teníamos también un buen panorama de frente a las reglas que tiene el acuerdo. Empezar entonces nada más por comentarles que ustedes pueden encontrar los procedimientos de revisión nacionales o la parte de impugnaciones, que evidentemente siempre hay como una discusión sobre si la impugnación debe ser administrativa, debe ser judicial, cuál es más rápida. Bueno, aquí el acuerdo no lo complica mucho, el acuerdo es como ya lo explicaba Leonor, tiene una lectura abierta y un ejercicio, digamos, amplio, precisamente por esa plurilateralidad que lo caracteriza. Evidentemente tiene que adaptarse a las realidades de cada país. Entonces, el artículo 18 establece unas reglas que debería tener ese mecanismo de revisión. Empezando en el artículo 1, o en el punto 1 de ese artículo 18, que establece, digamos, que sea una autoridad administrativa o judicial independiente, imparcial, que ejecute o que tenga la competencia para esa revisión nacional, que sea oportuna, ya lo vamos a conversar, que además sea transparente y que no sea discriminatorio. Además, se plantea la norma, digamos, el hecho de que tiene que ser un mecanismo de revisión que sea eficaz. Y ahí yo le agregué en el punto 2, para hacerlo un poco en el orden, la legitimación, que siempre nos planteamos, bueno, ¿y cómo está planteado también el tema de la posibilidad de interponer? ¿Quién puede? Ahí un poco el acuerdo tal vez no es tan amplio, pero sí tiene una regulación que se ha interpretado de una forma bastante interesante y ya lo vamos a conversar. Desde el punto de vista de la autoridad administrativa o judicial, que se requiere a nivel del acuerdo, tenemos que, en principio, es una autoridad independiente, imparcial. Lo que se busca es precisamente que pueda revisar las contrataciones que están abarcadas. Ya Leonor habló un poco de eso, cómo es que funciona esa estructuración, cuáles contrataciones van a quedar dentro del acuerdo. No son todas las contrataciones de la Ley General de Contratación Pública, y ahí ella ya también conversó sobre el tema de los umbrales. Entonces, es para esas contrataciones que están cubiertas precisamente, entonces, que existe un mecanismo de revisión administrativo o judicial de carácter independiente e imparcial, que en el caso costarricense lo cumplimos desde el punto de vista administrativo, probablemente no en todos los casos. La Contraloría va a ver, digamos, las impugnaciones en el caso de las licitaciones mayores, y en el caso de que en el país estas contrataciones no vayan a un tercero imparcial e independiente de carácter administrativo, siempre está la vía judicial, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando se plantean los escenarios, vemos que también en eso podríamos tener o empezar por decir que cumplimos sin ningún problema desde el punto de vista del acuerdo, pero además el mecanismo de impugnaciones tiene la posibilidad, precisamente porque es como adaptable a la realidad de cada país, el mecanismo de revisión nacional puede ser escalonado, ¿verdad? Entonces podría ocurrir que primero tenga que ir a la entidad o que eventualmente haya la posibilidad de que se vaya a la propia entidad que dictó el acto. Eso no ocurre, digamos, necesariamente en nuestro caso, no solamente porque solamente es preceptivo el agotamiento desde el punto de vista de la vía administrativa a nivel de la Contraloría y en la parte municipal, sino porque además el mecanismo no se requiere la administración para poder ir ante la Contraloría, por ejemplo, pero está diseñado entonces también para que pudiera ser eventualmente escalonado, y se reconoce, entonces ustedes lo van a ver cuando ustedes lo lean ahí en el punto 2, que hay un examen imparcial y oportuno que se busca, que digamos se regula, que ese examen imparcial y oportuno de la propia administración
sea oportuno, pero además que se tomen eventualmente medidas correctivas. Entonces se va a alentar a las partes también a que ese ejercicio sea rápido y que trate precisamente de corregir cuando es la propia entidad licitante. Entonces ahí nosotros a nivel del país tenemos aclaraciones o tenemos gestiones. Recuerden ustedes que este mecanismo, y creo que no lo dije ahora, no es solo un mecanismo de revisión de los pliegos o de de los actos finales, sino que pues, es bastante más amplio, y ahorita voy a hablar un poco también de eso. Pero en principio, digamos, tradicionalmente lo vamos a enfocar desde el punto de vista de pliegos y de actos finales. Y entonces aquí también la administración puede gestionar aclaraciones y gestiones, cuestionamientos que se presentan, no necesariamente son recursos de objeción, aunque también podrían ser, digamos, algún tipo de impugnación ante la administración. Y un poco lo que se plantea es que ese mecanismo de acudir ante la propia administración, en esa lógica escalonada que tiene el acuerdo, que no necesariamente afecte la posibilidad de encontrar una reparación, perdón, de encontrar una discusión o un foro imparcial, y tampoco la posibilidad de impugnar. Y entonces, esto tampoco lo tenemos nosotros con problemas a nivel costarricense, porque en realidad las aclaraciones y las gestiones, como les decía ahora, no son requisito para impugnar ni ante la Contraloría ni ante la vía judicial. Entonces, ahí también vamos cumpliendo con la lógica que establece el acuerdo. Luego, entonces, también desde el punto de vista del órgano, del punto 5, que establece la regulación en el acuerdo, se establece que es un órgano distinto al que inicialmente revisa la impugnación. Se puede apelar ante una instancia administrativa, judicial, imparcial, independiente, lo reafirma ahí el punto 5, y esto lo tenemos claramente en nuestro ordenamiento jurídico. La Contraloría, como en la parte, digamos, administrativa, no requiere, digamos, una actuación de la administración, se puede impugnar, pero cuando la administración es la única que conoce de estas impugnaciones, pensemos en la revocatoria o pensemos también en el recurso de objeción ante la propia administración, pues en esos casos siempre se puede acudir a la vía judicial y atender también esta necesidad de revisión de un tercero imparcial. Pero además, en el punto 6, ustedes se van a encontrar, de este artículo 18, se van a encontrar que se habla de cuando el órgano no es un tribunal. Y ese tribunal está pensado en función del acceso a la vía judicial, ¿verdad? Y entonces esto podría abrir alguna discusión. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero es que tenemos lo administrativo y lo judicial. No, en realidad lo que está planteado en el acuerdo es que haya las dos posibilidades, pero si esa instancia no es judicial, lo que sí regula, digamos, el acuerdo es un procedimiento, ahí ustedes lo pueden ver en el punto 6, en donde haya como el respeto al debido proceso y al derecho de defensa, que se pueda escuchar a las partes, que haya una posibilidad de patrocinio, inclusive si es necesario. Hay algunas reglas de procedimiento, de trámite. En el caso de nosotros, a nivel costarricense, vean que aún si se abriera la discusión de que si es solamente un tribunal, etcétera, y se dejara de lado la revisión administrativa, que no es así, ¿verdad? Porque la norma está planteada para los dos escenarios. Aún así, digamos, siempre está la revisión judicial, que creo que también incluso lo decía Leonor hace un rato. Luego, entonces, también tenemos, desde la lógica de la posibilidad de impugnar, que regula el acuerdo. Y el acuerdo, en realidad, si ustedes van a ver el punto 1 del artículo 18, nos habla, digamos, de un proveedor que puede tener interés en una contratación, ¿verdad? Que se está promoviendo o que está concluida. Pero el objeto de la impugnación de ese proveedor que tiene ese interés va en función de una infracción del acuerdo o una falta de medidas para garantizar esa aplicación. No se trata entonces que queda como una línea abierta para que cualquier proveedor pueda impugnar una infracción, sino no, en el contexto de esta contratación que se está promoviendo, hay una infracción al acuerdo, sea porque no se están dando los plazos que hablaba Randall ahora, por ejemplo, y entonces eso me afectaría potencialmente mi participación, o porque se aprecia que puede haber algún otro tipo de infracción, qué sé yo, de repente a nivel de procedimiento. Y entonces ustedes ven que, como lo decía Randall ahora, también los procedimientos tienen sus garantías, al igual que lo tenemos en el ordenamiento nacional. Y esa lógica, digamos, de umbrales que tenemos en el modelo de la nueva ley, pues entonces también hay una protección y una mayor o menor flexibilidad en función del tipo de regulación, del tipo de procedimiento que estemos hablando. Entonces, un poco de lo que se busca con esto, o el objeto de la impugnación de quien es ese proveedor
que ve que existe una afectación, ¿verdad? Pero además, algunos autores plantean, porque obviamente el acuerdo, como ya se lo planteaba Leonor, esto no es tampoco nuevo, hay bastante escrito sobre el acuerdo, cómo se interpreta y algunas voces autorizadas lo han leído también, bueno, cómo entender qué pasa con el subcontratista, con los consorcios, por ejemplo, y algunos más atrevidos como la profesora Subaru Smith dicen que incluso la cadena de suministros, todos los que son cadenas de suministros de este proveedor podrían eventualmente estar habilitados para interponer esto. Esa discusión que uno podría decir que a primera vista apantallarse y pensar que es como compleja y que va a enredar la contratación pública, pues es nada más alejado de la realidad, porque la ventaja es que nuestro país, tanto con la ley anterior como con la ley actual, tiene una lectura muy abierta, tanto desde la impugnación del pliego, claro, en la legitimación del acto final es cerrada porque evidentemente hay que haber participado en el concurso, y haber sido oferente. Pero lo cierto es que en el caso de la impugnación del acto final, lo que sí eventualmente es que si hay algún daño o alguna afectación, yo sí puedo ir a la vía judicial, ¿verdad? Y ahí la legitimación, ustedes lo conocen, es bastante más abierta que la que está en la ley actual y en la ley anterior. Y entonces ahí podría eventualmente también discutirse también y cumplirse con la regla que establece el tratado, perdón, el acuerdo, en función de que puede haber esta posibilidad de poder impugnar. Si quieren profundizar en el tema, les recomiendo este artículo de la profesora Zhang, que habla sobre precisamente todas estas reglas y plantea, digamos, la lectura de diferentes autores. Desde el punto de vista de oportunidad, se puede ver de dos perspectivas. Esa regla de que el sistema de revisión tenga que ser oportuno plantea un escenario donde tiene que haber una regulación clara para efectos y un plazo cierto para efectos de la interposición, de la impugnación, de la revisión, pero también lo que sí es cierto es que tiene que haber un plazo cierto para la resolución de esa impugnación. Entonces, lo que se pretende es precisamente garantizar, ustedes poco ya saben que también esa discusión está en nuestra legislación interna, un periodo razonable de tiempo para poder preparar la impugnación, y entonces la normativa del acuerdo establece en el punto 3 del artículo 18 un plazo de 10 días naturales. Al final, pues en realidad con nuestra normativa no hay, digamos, un mayor inconveniente, digamos, desde el punto de vista del acuerdo, un poco sacando los plazos inclusive que comentaba Randall ahora, ¿verdad? También nosotros tenemos en el caso de lo mayor 8 días hábiles y para efectos de lo que es tanto la objeción como la impugnación del acto final. Y en el caso de la licitación menor y la reducida tenemos 3 días y 2 días respectivamente para la interposición del recurso en contra del pliego y 5 y 2 días hábiles para lo que es la interposición en principio de lo que es el acto final. Ahí podríamos entrar en una discusión y decir, mire, pero es que incumple eventualmente, básicamente habría que analizar si es una contratación cubierta. Realmente escenarios de una licitación reducida creo que serían muy pocos y habría que ver el escenario eventualmente en una licitación desde el punto de vista menor. Pero al final, lo que sí es cierto es, y esto es el trabajo que han venido haciendo también el Ministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Contratación Pública, no solamente es que la norma, ¿verdad? Ya por el artículo 9, si no me equivoco, de la ley general, establece el tema de que hay que tener presente la aplicación de la normativa vigente, digamos, en el escenario que se apruebe el acuerdo de asociación, sino que además se va a trabajar en procesos de capacitación y en escenarios conjuntos, pero además ya de por sí hay una estructuración desde el punto de vista del trabajo que han hecho ellos a partir del artículo 9 en diferentes tratados, porque al final de cuentas la discusión, una discusión desde el punto de vista recursivo, no es solamente si el acuerdo se aprueba. A veces ahí a mí me llama la atención cuando hemos acompañado al Ministerio de Comercio Exterior y a la Dirección de Contratación Pública en este proceso, que hay personas que plantean como que esto es nuevo, como que es la primera vez, como que va a haber un problema de aplicación, y lo cierto es que hay una serie de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio que regulan ya estos plazos. Entonces, no es algo como que sea la primera vez que el país se va a enfrentar a esta discusión ni que tiene que cumplir. Y en todo caso, digamos, si abriéramos esa discusión y se pensara que es insuficiente, siempre tenemos el escenario de la vía judicial. Ven ustedes que el país es como doblemente garantista.
y tiene el escenario de discusión de un plazo de 1 año. Pero además, estos plazos están claramente regulados. La interposición del plazo establece el acuerdo en esta norma, en este punto de la norma, que es desde que tuvo conocimiento o debería tener conocimiento, que en realidad con nuestra legislación es muy claro que ese momento cierto es con la publicación o con la subida en el SICOP de la determinada actuación que es susceptible de ser impugnada. Tenemos regulados nuestros plazos también, que es un poco lo que se pide también en esta lectura de oportunidad, tanto para la licitación mayor, menor y reducida para poder resolver la impugnación del pliego, como para resolver la impugnación del acto final. Y luego tenemos, desde el punto de vista de esa lectura transparente y no discriminatoria, un primer ejercicio, digamos, cuando tomamos la ley general de contratación pública y el acuerdo. Realmente en Costa Rica no hay una distinción de frente a las partes que pueden eventualmente estar legitimadas para poder impugnar. Es decir, no hay un tratamiento distinto si es un oferente nacional o es extranjero. En realidad las reglas que tenemos desde el punto de vista de impugnación y de trámite y de garantías aplican de igual forma indiferentemente si es nacional o extranjero, igual que el trámite propiamente de sus impugnaciones. Y en la lógica de transparencia, pues también lo que se pide a nivel del artículo 18 es que efectivamente las normas estén por escrito, que estén disponibles al público, y esas normas, pues evidentemente en el caso costarricense las tenemos no solamente publicadas para efectos de cumplir con su eficacia, sino que también además están disponibles en las plataformas de la Procuraduría General de la República y son de acceso público notorio. Entonces también se plantea en el escenario del artículo 18, en el punto 6, que cuando no es un tribunal, esa decisión debe estar sometida a revisión judicial. Y ustedes saben muy bien que la Contraloría General también, en el escenario de que fuera la vía administrativa del tercero imparcial y tercero independiente, también es susceptible de ser revisada esa actuación en la vía judicial. Entonces, aún y cuando abriéramos esa discusión que planteaba hace un rato, la Contraloría también es susceptible de ser revisada en sus actuaciones en la vía judicial. Y entonces, el punto 6F plantea en ese procedimiento que les hablaba ahora también, que la resolución tiene que ser por escrito y tiene que ser razonada, y eso que sí que lo cumplimos tanto en la vía administrativa, si lo resuelve la propia administración, como si lo resuelve la Contraloría, y evidentemente también en la vía judicial, con lo cual por ahí tampoco tenemos mayores inconvenientes. Y para ir cerrando, muy concreto, un tema que a mí me parece muy interesante, que probablemente nuestra ley general trabaja de una forma muy avanzada, es el tema de las medidas provisionales o rápidas que se establecen desde el punto de vista de poder atender, digamos, un sistema de revisión de actuaciones o una revisión interna o impugnaciones. No podría tener sentido si no es oportuno, ¿verdad? Pero si además no tiene reglas para hacerse cumplir, ¿verdad? Esto no tendría mucho sentido. Sería como dicen popularmente, un tierno consejo. Y entonces, lo que sí tiene la normativa, digamos, del acuerdo es que piden medidas provisionales y rápidas. Y entonces, el acuerdo, ustedes lo van a ver, habla deja la posibilidad de una suspensión por razones de interés público. Y esta regla, digamos que ahí el acuerdo lo redacta de una forma muy equilibrada porque permite que se valore precisamente si no hay esa afectación que pueda declararse esa suspensión. Y esa discusión que en otros ordenamientos es bastante compleja y no siempre se suspende, de ahí que el acuerdo trata de hacer ese equilibrio, de respetar también lo que en otros países no existe. En Costa Rica no hay mucha discusión, porque la normativa, tanto anterior como la actual, establece una suspensión automática. Y si alguien tenía alguna duda con la redacción de la norma anterior, yo creo que con la redacción de la normativa vigente no hay la menor inquietud. Entonces, hay una suspensión automática. Y esto es muy bueno porque lo que pretende evidentemente el acuerdo y también esa suspensión automática que tiene la ley general es poder, digamos, atender. Si yo estoy impugnando porque hay incumplimiento, en este caso una inobservancia del acuerdo, que me está generando un perjuicio que se traduce en cosas muy concretas como que no puedo participar porque no me dieron el plazo mínimo para presentar la oferta. Entonces, evidentemente ahí
La suspensión lo que va a hacer es detener el procedimiento y garantizar precisamente esa reparación en una forma apropiada, oportuna, ¿verdad? Y obviamente siempre se abre la discusión de si esto no va a demorar la atención oportuna del interés público, pero bueno, ese es el modelo que Costa Rica ha optado y se adapta muy bien al modelo que tiene el acuerdo de compra pública. Además, el acuerdo, ustedes también lo pueden encontrar ahí en el artículo 18, establece que deben haber medidas correctivas para esa infracción y tienen, en el caso nuestro, esas medidas correctivas son obligatorias, sea porque se anula el acto final, por ejemplo, o parcial, o se declara parcial o con lugar el recurso parcialmente, y esa medida de reparación, si es que llevaba razón quien está impugnando, pues evidentemente es obligatoria. Y entonces aquí hay ustedes lo van a ver ahí cuando lo revisen, hay una compensación, se habla de la compensación por pérdidas y daños y perjuicios que establece el punto 7 del acuerdo. Y ahí, perdón, del artículo 18 del acuerdo. Y entonces pueden ser costos, digamos, se pone como modo de ejemplo, como podrían ser los costos de preparación de la oferta y la impugnación o ambos. Pero la redacción, vean que habla de daños y perjuicios. Entonces, esa discusión evidentemente no puede ser en nuestro ordenamiento declarada en vía administrativa, digamos, en esa lógica dual que tiene el acuerdo, pero lo que sí es cierto es que esa reparación se puede encontrar en la vía judicial, con lo cual también, digamos, tenemos esa otra puerta abierta y es factible entonces que Costa Rica cumpla sin ningún problema esta otra garantía que se pide. Son medidas, a final de cuentas, para compensar, digamos, si no se pudo tomar la medida y se ve una afectación, hay que indemnizarle. Es importante, además, como para ir cerrando estos dos últimos puntos, que ese cumplimiento de esa garantía de revisión es tanto obligatorio a nivel de la vía administrativa como evidentemente en la vía judicial. Y además, pues, hay una discusión que está más que todo en doctrina, pero que me parece que se puede derivar también del punto 1 del artículo 18, que es cuando se habla de que pueden ser contrataciones que están en trámite o o han sido o que han concluido. Y ahí hay que puede tener interés, es lo que plantea el punto 1 del artículo 18. Y ahí algunos autores plantean que podría impugnarse algunos contratos concluidos, por ejemplo. Y entonces, claro, entonces como cuando lee esas cosas se escandaliza, ¿verdad? Porque por supuesto uno diría, pero ¿cómo es posible por medio de un acuerdo? Entonces, cuando ustedes lo lean, no se escandalicen, porque al final esta lectura que está ahí, digamos, es completamente viable hoy en día en nuestro ordenamiento. Una persona, una empresa, una persona que encuentra, física, que encuentra una situación que le genera un perjuicio y le genera un daño o una afectación, y aun y cuando el contrato esté ejecutado, va y presenta su demanda, podría eventualmente, en el caso de llevar razón, podría ser susceptible de ser indemnizado, ¿verdad? En ese daño o esa afectación que se le puede haber generado. Entonces, cuando ustedes revisen eso por ahí, o si se encuentran, se ponen más acuciosos, si encuentran también alguna doctrina, como este artículo que les recomendaba ahora, revisar, y ustedes van a encontrar este tipo de comentarios, no se preocupen ni se escandalicen porque vean que al final de cuentas eso es posible de hacer hoy en día también en nuestro ordenamiento jurídico en la vía judicial. Entonces, creo que en realidad sería esto, yo no me voy a extender más. Muchas gracias, más bien por el espacio. Muchas gracias, don Elar. Antes de la lectura de las preguntas, les recordamos a quienes no lo han hecho, completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es de Renan Leiva, que indica que las contrataciones abarcadas incluirán potenciales oferentes del medio local. Sí, claro. Las contrataciones abarcadas siempre son contrataciones que están abiertas para todos los proveedores. O sea, es súper importante tener en cuenta, y quisiera responder esta consulta en forma horizontal.
no es que este acuerdo divide las contrataciones en cuáles son para proveedores locales y cuáles para proveedores extranjeros. Primer punto que hay que aclarar. Ok, aquí ¿qué es lo que sucede? Una administración contratante, una entidad cubierta, realiza una contratación, abre el proceso. Pueden participar oferentes nacionales, oferentes extranjeros. Usted nunca sabe quién va a participar. No sabe si van a participar oferentes nacionales o oferentes extranjeros. Puede tener una multiplicidad de oferentes. Aquí el punto es, cuando usted ve que la contratación está cubierta, tiene que aplicar las normas del acuerdo en cuanto a plazos. Y luego, si hay oferentes nacionales y oferentes extranjeros, usted a los nacionales los va a tratar igual que a los extranjeros. Nacionales de un país que sea parte, ¿verdad? Súper importante. Yo les enseñaba en mi presentación el mapita de cuáles son los países parte. Si hay un oferente extranjero o bienes extranjeros, ¿verdad? Es importante también ver el tema de bienes. No son solo oferentes. Yo podría tener una empresa establecida en Costa Rica ofertando con bienes que son originarios de un país parte. Puede pasar. Entonces, a esos bienes les voy a dar el mismo trato que doy a los nacionales. Pero quisiera aclarar ese primer punto. Digamos, dejemos de lado el tema de que hay una distinción entre oferentes nacionales y extranjeros. Son contrataciones abiertas a todos. Muchas gracias, doña Leonor. La siguiente pregunta es de Marcia Pereira. ¿Qué estrategias podrían implementarse para que las pymes puedan competir efectivamente en los procesos de contratación pública bajo las normas del ACP y aprovechar las oportunidades internacionales que ofrece el acuerdo? Chantal. Sí, igualmente voy a tomar esta pregunta. Aquí hay... bueno, adelante. Sí, tal vez inicie y no sé si después sigue don Randall. Desde el punto de vista del acuerdo, aquí es importante que el Comité de Contratación Pública tiene varias áreas para hacer planes de trabajo. Una de estas áreas ha sido el análisis sobre el tema pymes, sobre cómo las pymes pueden participar. Entonces, si se ve desde un punto de vista ofensivo, si las pymes quieren participar afuera, acá estamos con el reto de internacionalización de la pyme y pues visualizar muy bien cuáles oportunidades pueden tener esos terceros mercados que sean favorables, que pudieran ser de interés, digamos, para las pymes. Hay que identificar muy bien los sectores. Luego, desde un punto de vista de normativa local, creo que acá, más allá de un tema del acuerdo, esto va muy ligado a la estrategia de compra, al tema de compra pública estratégica, donde pues se ha tratado de establecer establecer programas que permitan la participación de la pyme, en la mayor participación de la pyme en las compras de gobierno. Pero desde el punto de vista del acuerdo, digamos, sí se ha abarcado el tema de pymes en contratación pública. Acá el tema, y más bien es un punto que nos puede llevar a mayor discusión con las mismas pymes. ¿Qué tanto interés tienen las pymes en contrataciones de estos montos? ¿Verdad? Porque son contrataciones por montos muy altos. Entonces, es un tema que creo que requiere un análisis más fino. No sé si el compañero Randall va a complementar. Sí. Gracias a Leonor y gracias a Marcia por la pregunta. Básicamente, con el tema de pymes, como bien señalaba al puro final, doña Leonor, hay que recordar que los montos que eventualmente estarían quedando cubiertos para las contrataciones, ¿verdad?, afectas al acuerdo sobre contratación pública son realmente altos. Entonces hay que valorar eso, porque si bien, como bien lo que señalaba anteriormente, pudiese tenerse una visión ofensiva porque se le va a dar un tratamiento equitativo, ¿verdad?, para afuera, tanto como nosotros vamos a dar un tratamiento equitativo para adentro de los proveedores extranjeros, las posibilidades reales
de que una pyme vaya a competir quizás con una mediana o con una empresa grande en otro país, quizás no son, ¿verdad?, tan amplias o tan significativas. Habría que valorar exactamente cuál va a ser la intención de impulsar o no impulsar este tipo de acciones y también si se cuenta con los recursos y la estructura suficiente para poder hacer frente a este reto. Entonces, más bien aquí, quizás lo que quería resaltar es que existe y seguirá existiendo una gran franja de contrataciones que no van a quedar cubiertas y que igual van a quedar sujetas a todos estos preceptos de compra pública estratégica que impulsan, entre otras cosas, a la pyme y a la regionalización y que van a estar en las demás contrataciones que van a estar disponibles en nuestro ordenamiento, ¿verdad? En nuestra compra pública local. Entonces, más bien, quizás es ahí donde las pymes deberían de explotar toda su fortaleza para intentar tener esa predominancia en el mercado local respecto de estas contrataciones que les resultan quizás un poco más accesibles. Eso era, cambio. Don Elar también va a hacer un comentario. Muy breve, nada más, porque ya Leonor y Randall lo explicaron muy bien. Nada más que, Marcia, si usted desea, digamos, me parece a mí que el acuerdo, evidentemente, como usted lo plantea, potencia el tema de pymes, pero ahí quería comentarle, si quiere profundizar en la página de la OMC, del Acuerdo de Compras Públicas, está el acuerdo, digamos, está el texto del acuerdo, pero la ventaja que tiene ese texto que está ahí disponible es que tiene incorporados o una serie de acuerdos del Comité de Contratación Pública. Y ahí hay varios acuerdos, o creo que uno o dos que hay en relación con el tema de pymes y una serie de acciones que están impulsando desde el Comité de Contratación Pública. Un poco lo que contextualiza la preocupación suya, ¿verdad? Digamos, ¿qué se puede hacer? Bueno, el Comité de Contratación Pública en lo que pesa, digamos, porque hay interés sobre este tema, ya está tomando una serie de acciones. Entonces usted lo puede encontrar ahí en ese texto, digamos, como para que usted también pueda ver qué se está haciendo y eventualmente incluso si ya hay algo más organizado desde el punto de vista, qué sé yo, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o algo más estructural, incluso podrían hasta conversar con el COMEX para poder articular con el mismo comité, ¿verdad? Yo creo que ahí hay como algún trabajo y el acuerdo, ellos entienden que siempre está para potenciar esos enfoques de contratación pública estratégica. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. La siguiente pregunta. Este análisis debe hacerse entonces desde el estudio de mercado. ¿Cómo se verificarían potenciales oferentes de los países cubiertos por los instrumentos internacionales? Doña Leonor. Voy a iniciar y tal vez ahí los compañeros me complementan. Es que de nuevo, creo que voy a insistir aquí mucho en este tema. O sea, posiblemente en el análisis de mercado, las instituciones no van a identificar que existen potenciales oferentes. O sea, la institución realiza el análisis de mercado como lo tiene que realizar conforme con la normativa internacional, con la normativa nacional, perdón. Si la contratación la realiza una entidad cubierta, digamos, yo siempre pongo el ejemplo de la institución en la que yo trabajo para no enredar a nadie. Si nuestras compañeras de la proveeduría institucional que pues trabajan en una forma muy dinámica y han logrado pues entender muy bien esta dimensión, van a realizar una contratación en COMEX que supera los 130.000 derechos especiales de giro, esa es una contratación cubierta. O sea, lo que dice el acuerdo es que usted tiene que ver que sea una entidad cubierta por encima de los umbrales y que no sea una contratación excluida. Entonces, ahí usted dice, es una contratación cubierta por el ACP y a los proveedores que sean de los países parte, a los productos y a los servicios, le tengo que dar el mejor trato que a los proveedores nacionales. Saquemos la idea de que usted va a hacer ya una identificación previa de que esta es una contratación en la que solo hay proveedores internacionales. Eso no es. O sea, es el cumplimiento de las normas de este acuerdo cuando sean instituciones cubiertas, cuando los montos sean mayores a los umbrales y cuando el bien o servicio no esté puntualmente excluido. Este es el análisis. No es necesariamente un análisis de mercado previo que identifique proveedores potenciales de otros países, porque pueden no ser proveedores de otros países, pueden ser bienes que estén vendiendo empresas costarricenses, pero que sean importados.
Entonces, yo insisto en este tema porque incluso hace muchos años, cuando empezábamos a negociar estos acuerdos, alguien nos decía a nosotros, ¿eso para qué? Si acaso que los proveedores costarricenses van a ir afuera. O sea, quitémonos el chip de que son proveedores bienes y servicios. Y segundo, lo primero que tengo que hacer es identificar si se trata de una contratación cubierta por el monto, por la institución que la realiza y porque no es una contratación excluida. Gracias. No sé si alguno de los... Randall nos va a dar comentario. Sí, gracias. Adicional a lo que menciona a doña Leonor, quizás es importante volver al origen de la razón de ser del acuerdo, ¿verdad? Que es dar o posibilitar esa apertura de mercados y ese trato igualitario. Así las cosas, el acuerdo dispone, entre otros aspectos, que cuando una parte se adiciona al acuerdo, tiene que poner a disposición dónde están todas sus leyes, todas sus regulaciones con las cuales realiza la contratación. Y eso involucra eventualmente para que los proveedores extranjeros puedan estar empapados de la forma en la que se contratará en este país parte, ¿verdad? Eventualmente. Y adicionalmente, en el artículo 7 del acuerdo, si no me recuerdo, está el tema de la regulación sobre los anuncios. Además de decir qué debe contener el anuncio, regula el tema de cuando este se practica en medios electrónicos. ¿Y cuál es el medio electrónico? El medio que está previamente señalado. Entonces, técnicamente, el proveedor extranjero interesado en participar acá, debería de hacer la consulta en ese medio, tal cual lo llama el acuerdo, que tiene que ser de acceso público y gratuito, ¿verdad? Para poder verificar la existencia de estas contrataciones. Y aunado a lo anterior, también exige el acuerdo la publicación de un resumen del anuncio, ¿verdad? Y tiene que ser en alguno de los idiomas oficiales de la OMC, precisamente para poder darle todavía más divulgación a la contratación que se promueve. Entonces, esos como elementos adicionales a considerar. Entonces, como bien señala doña Leonor, para afuera, es poco probable que la entidad contratante pueda verificar en la totalidad de los 49 países en parte, ¿verdad? Porque son 23 partes, pero ahí está la Unión Europea, que son como 27, que pueda verificar en todos los países la existencia o no de un proveedor del objeto contractual de su interés, ¿verdad? Pero sí existe toda esta obligación de realizar el anuncio de manera correcta por el medio señalado, hacer el resumen correspondiente precisamente para que estos puedan participar y garantizar ese acceso al mercado. Sigue, don Elar. Muy breve, ya Leonor y Randall lo explicaron clarísimo. Nada más que hay que contextualizar y recordar que el estudio de mercado es para la administración, ¿verdad? El artículo 34 de la Ley General lo regula y obviamente sí es muy importante porque es para definir el objeto, va a servir para razonabilidad, se piden otras normas para lo que es, aplicar excepciones, etcétera. Para contratación estratégica también, pues, se pide, pero el estudio de mercado es de la administración, ¿verdad? Yo tengo que ir a verificar más o menos por dónde andan los tiros en el objeto, cómo se está comportando los oferentes en este contexto, quién es el dominante, realmente hay competencia, cuáles son las condiciones de la cadena de suministros, cómo está trabajando, qué precio le están ofreciendo al mercado privado, por qué al público le ofrecen distinto. Es decir, depende de lo que usted quiera ir a analizar, ¿verdad? Porque esto de los estudios de mercado es súper amplio, hay como varias disciplinas ahí que lo estudian, pero digamos que en realidad el estudio de mercado es para la administración, para poder definir una serie de aspectos, como puede ser básicamente el objeto contractual, que no sea un objeto que sea, parcial, que limite injustificadamente la participación, que no le metan la zancadilla a la propia administración, a la hora que hizo las especificaciones, limitó innecesariamente la participación, y oferentes que pudieron haber participado, ni siquiera objetan, sino que nada más se desinteresan y no presentan una oferta que podría ser buena en relación con la condición de calidad-precio. Pero entonces ahí tal vez por eso empata muy bien con lo que explicaba ahora Leonor, ¿verdad? Porque no es un tema en donde no es a partir de ahí que yo determino a quién voy a invitar, que lo decían tanto Randall o Leonor, sino que es más para los efectos de la administración de poder estructurar el procedimiento, estimaciones, otras cosas, razonabilidades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Marcia Pereira. ¿Cómo puede Costa Rica adaptar los criterios de la compra pública estratégica, al ACP
y qué estrategias ayudarían a las administraciones a utilizarlos correctamente a pesar de los desafíos actuales. Randall. Sí, gracias a Marcia por la pregunta. Aquí volvemos a reiterar que la normativa a través de la cual se realizan las contrataciones es la nuestra, ¿verdad? Entonces, realmente no hay que adaptar criterios de compra pública estratégica porque estos ya están ordenados de por sí en la Ley General de Contratación Pública para ser implementados en los procesos que esta normativa prevé, sino que estos se anuncian tal cual se van a ser implementados y el mismo trato que le voy a dar a los nacionales respecto de estos criterios de compra pública estratégica es el mismo trato que voy a brindar a las proveedores internacionales, ¿verdad? Entonces, aquí tener claridad que realmente no se requeriría una adaptación propiamente dicha, sino simplemente implementarlos bien en razón del objeto conceptual, en relación al mercado que voy a abarcar, en relación a lo que realmente quiero contratar y darle un trato igualitario a todos los participantes. Gracias. Excelente, gracias. La siguiente pregunta es anónima. En cuanto al plazo máximo del ejemplo brindado para una licitación mayor de 17 o 18 días hábiles, ¿podría aplicarse la disminución en Costa Rica por contratar por SICOP? Randall. Esa es mía porque infiero que se refiere precisamente al ejemplo que facilité respecto de la licitación mayor. Y no, ya ese plazo técnicamente ya no se podría reducir más, salvo que se den otros de los supuestos, porque vamos a ver, nosotros agarramos en el ejemplo, utilizamos 25 días naturales, y ya esos 25 naturales involucraba una reducción del plazo general de 40 días que prevé el acuerdo en 15 por la utilización de medios electrónicos. Y no involucramos en ese ejemplo específico porque precisamente queríamos hacerlo con un escenario difícil o, ¿verdad? O poco favorable en tema de plazos, porque introducimos otro elemento, que era que se trataba de una contratación de contratación, ¿verdad? Entonces ya no había forma como de poder disminuirla porque se tratase de servicios o bienes comerciales u otro de los supuestos que están expresamente regulados en el acuerdo. Entonces, en ese ejemplo que dimos, de 17 a 18 días no podría disminuir, ¿verdad? Pero ahora, si integramos nuevos elementos o ponemos un escenario un poco diferenciado, ¿verdad? Como les digo, que ya no se trate tal vez de un procedimiento para la construcción, sino de otra naturaleza, en ese otro escenario sí podríamos encontrar posibilidades de reducir esos plazos en atención a las características concurrentes. Gracias. Muchas gracias, Randall. La siguiente consulta es anónima también. Buenos días. ¿Cómo hará el SICOP para agilizar el proceso de inscripción de eventuales oferentes extranjeros para que puedan participar sin problemas en los procesos y posteriormente cómo se allanarían los procesos como pago de timbres y pagos de garantía si actualmente el sistema bancario nacional no es eficiente en ese aspecto y los proveedores extranjeros se enfrentan a muchos obstáculos para depositar garantías y pagar timbres? Randall. Gracias. Vamos a ver. Con respecto a la primera parte de la pregunta, es importante hacer de conocimiento de toda la audiencia que existen previstos procedimientos facilitadores para que proveedores extranjeros se incorporen al sistema digital unificado, en este caso al SICOP, inclusive con procedimientos previstos en los que involucra no poner un solo pie o no tener un solo representante en el país, sino que todo lo hacen de manera remota. Entonces, digamos que la facilidad ya está prevista. Ahora, respecto a quizás a la crítica funcional que pueda estar aconteciendo en el sistema, bueno, obviamente este ya no sería un tema propiamente de este foro, pero quizás poder dirigir esa parte de la pregunta a la dirección podría resultar provechoso para seguir tomando nota sobre aspectos de mejora en el sistema que pudiesen realizarse. Gracias. Muchas gracias, Randall. La siguiente pregunta también es anónima. En términos simples, lo que se persigue es adherirnos a un modelo de globalización en la contratación pública y en compras comerciales internacionales. Don Elar. Sí, en realidad
Yo no sé si uno lo puede ver, digamos, en una lógica, bueno, ahí Leonor hizo toda una lectura del acceso a mercados, ¿verdad? Entonces uno podría decir, sí, efectivamente, tiene que ver con un tema de compras públicas, perdón, de compras comerciales internacionales, donde la compra pública es un tema más, un temota, porque evidentemente, ya también lo decía Leonor ahora, lo que invierte en los estados es en compras públicas es mucho, por eso es que en muchos tratados hay un capítulo de compras. Uno lo puede ver así. Yo creo que es como una pregunta filosófica, pero a mí me parece, creo que no sé si lo dijo Ramin Randall hace un rato, cuando empezaba, uno, eso es una parte, pero a mí me parece que hay una serie de beneficios también desde el punto de buenas prácticas. El acuerdo, digamos, no, lo que viene es a informar el ordenamiento jurídico. Esto es como, por ejemplo, la recomendación de contratación pública de la OCDE. Por ejemplo, en el tema de recursos, ahí está la recomendación 12, pero hay otra serie de puntos que tiene la recomendación donde establece una serie de buenas prácticas también que deben seguirse para garantizar un sistema de contratación pública transparente, eficiente, ¿verdad? Que genera, digamos, una solución oportuna a las necesidades públicas. Entonces, eh, si uno lo ve desde esa perspectiva, el país no solamente está accediendo o tratando de incorporar una oferta comercial mayor, sino que es mucho como lo vemos en lo que como lo hemos discutido al interno en la División de Contratación Pública, en la Contraloría, es un modelo, digamos, también de buenas prácticas, de buenas reglas, de buenos elementos para poder complementar el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y entonces el sistema de contratación pública se ve informado de este tipo de elementos. Entonces van siendo, digamos, elementos que cuando usted tiene que hacer una construcción interpretativa, es decir, cuando por ejemplo, en materia recursiva vamos a hablar de buenas prácticas en materia de recursos, uno puede hablar del acuerdo de compras públicas porque funciona en el resto del mundo, porque es referente en el resto del mundo para un montón de tratados de libre comercio. Puede hablar de la directiva europea, digamos, de la Unión Europea, en materia de recursos contractuales también, o puede hablar, por ejemplo, de la recomendación de la OCDE que comentaba ahora, y ahí hay otros instrumentos. Entonces, a mí me parece que el valor, que lo decía también Leonora hace un rato, el valor aquí no es solamente comercial, sino que hay, me parece, una lectura política desde el punto de vista país de mejorar el sistema de contratación pública. Y entonces sí creería yo, digamos, que a veces se piensa que es solamente un tema comercial, pero me parece a mí que, al menos desde lo que hemos discutido en la Contraloría General y que yo lo he transmitido al equipo nacional, siempre ha sido ahí también un interés que trasciende lo comercial para entrar a este club de buenas prácticas también en materia de contratación pública que tiene la OMC. Esto es muy breve, no sé si los demás van a comentar. Doña Leonor. Sí, muchas gracias. Espero no se me congele otra vez porque hace un rato me pasó. Muchas gracias a Ela porque nos hace esa lectura pues tan comprensiva del instrumento. O sea, pensar que simplemente lo que buscamos es un modelo de globalización de la contratación pública es quedarnos en una visión muy mercantilista del tema comercial, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué mercantilista? Porque vemos solamente una óptica de lo que es el comercio, ¿verdad? Que es el intercambio de bienes. Realmente el comercio, si lo vemos en una perspectiva más amplia, ha sido una fuerza transformadora, digamos, de las buenas prácticas en gobernanza pública, y eso se ha demostrado a través de los años y a través de estos más de 30 años en un sistema multilateral de comercio basado en reglas. O sea, realmente, pues hace más o menos un mes estuvimos participando en el 10º aniversario de la entrada en vigor de este acuerdo, y la secretaria general de la Organización Mundial de Comercio, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala, indicaba cómo este acuerdo es un acuerdo muy ambicioso y amplio, porque no solamente se trata de acceso a mercado, sino que se trata de normas de transparencia y buenas prácticas para fortalecer los sistemas de contratación pública. Entonces, creo que no es una visión adecuada o la más acertada pensar que nos adherimos a un modelo de globalización de la compra pública y en compras internacionales, sino que más bien lo que estamos buscando es, uno, fortalecer el sistema nacional de contratación pública, suscribir
un instrumento que contempla pues, principios que son consistentes con aquellos que por muchos años han informado la contratación pública en Costa Rica, y por otro, buscar mercados también. Esa es la otra óptica. Y además, vamos a ver, este es, y lo dicen los expertos internacionales, como el estándar dorado en materia de contratación pública. Si un sistema de contratación pública, si un país es parte de ese sistema, aquí lo que se está dando es un espaldarazo o un respaldo a que el sistema de contratación pública cumple con las mejores prácticas internacionales. Entonces, como bien lo señaló Elar, es un tema de fortalecer el sistema de contratación pública y no quedarnos, digamos, como en una lectura de primera capa, pensando en un tema simplemente mercantilista y quedándonos en esos temas de conceptos de que la globalización nos lleva solamente a estandarizar puntos y eventualmente adherirnos a un sistema de compras internacionales. No es eso. O sea, realmente si vemos en profundidad lo que es el instrumento, es uno de los instrumentos pues más ambiciosos y completos que tiene la OMC, por referirse no solamente a temas de acceso a mercados, sino mejores prácticas en la materia. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, doña Leonor. Antes de leer la siguiente pregunta, recordarles a las personas asistentes, si no lo han realizado, completar el registro de asistencia. La siguiente pregunta es de Fabián Mora. En el caso de los recursos en las contrataciones menor y reducida, la administración licitante es la que hace de juez y parte. ¿Cómo se puede adaptar al acuerdo, ya que pide que sea un ente imparcial a la hora de analizar dichos recursos? Bueno, si alguien quiere complementarme, encantado. Voy a responderla muy brevemente. Me parece que hay como que distinguir, hay dos elementos. Sí, claro que está la garantía de un tercero imparcial, pero nosotros lo cumplimos en el caso en donde nuestro modelo de impugnación, por ejemplo, en el caso de la reducida o en el caso de la menor, es ante la propia administración, con juez y parte, como dice usted. En ese caso, lo que nos queda es la instancia judicial, porque no hay una doble instancia ante la Contraloría, ¿verdad? En nuestro modelo. Entonces, lo que queda ahí es que se dé la posibilidad de impugnarlo en la vía judicial. Y si no lo expliqué bien ahora, pues aprovecho su pregunta, porque sí que en esos casos donde no hay una instancia imparcial, independiente, objetiva, que pueda atender ese reclamo, esa disconformidad que se expresa por parte del oferente, entonces ahí tendría que acudir a la vía judicial. Nosotros tenemos un modelo muy garantista, me parece a mí muy abierto. Entonces ahí la OMC tiene esa ventaja que tiene tanto lo administrativo como lo judicial. Yo he visto algunos autores como la profesora Arrowsmith que le he preguntado inclusive en algún momento por qué, digamos, si la vía administrativa cada vez es más rápida, no requiere patrocinio letrado y eventualmente los costos hasta son menores, ¿verdad? Porque el acuerdo sigue insistiendo en las dos alternativas, pero es precisamente por ese tema que usted plantea, digamos, porque las realidades en los diferentes países es precisamente distinta, pero además porque vean que incluso en el caso de nosotros, si existiera esa posibilidad de la vía judicial, sí tendríamos un problema. Entonces a mí me parece que es una de las cosas más bondadosas que tiene el acuerdo, que es como muy flexible y adaptable, ¿verdad? Entonces sí, en este caso cumpliríamos sin problema con el acuerdo porque es susceptible de ser impugnado en la vía judicial. Gracias. Muchísimas gracias, don Elar. La siguiente pregunta es anónima. ¿Podrían citar 5 ejemplos de objetos contractuales de compra o contratación pública que les aplicaría el acuerdo de compra pública? En la misma línea, les aplicaría los mismos términos y condiciones que se solicitan en los pliegos, por ejemplo, no estar afectados por prohibición, declaraciones juradas, estar al día con la seguridad social, pólizas, entre otros requisitos. Doña Leonor. Yo voy a contestar tal vez la primera parte. Nada más recuerden que lo primero que les dije es que estamos en el proceso de negociación. Entonces, el anexo no está construido. Yo en este momento no le puedo decir, va a aplicar a esto, al otro, al otro, al otro, porque estamos negociando. Entonces, esto es nada más lo que quería decir
sobre este tema, ¿verdad? El anexo no está construido, está en proceso. Entonces, todavía no nos podemos referir a casos puntuales, ¿verdad? Podemos hablar de ejemplos. Y creo que una referencia es lo que Costa Rica ha excluido en otros acuerdos. Costa Rica usualmente lo que dice es, aplica para todo menos para esto. Por ejemplo, no aplica para las contrataciones de especies fiscales, tampoco aplica para las contrataciones de papel moneda, y tampoco aplica para ciertos servicios que están ahí específicamente listados. Solamente eso es mi parte para que los compañeros puedan abordar la segunda parte de la pregunta. Randall. Sí, gracias. No, y además, complementando lo que señala doña Leonor, recordar que, digamos, la regla general es que cada país a la hora de negociar enlista a través de 3 listas distintas a las entidades que van a quedar cubiertas y establece umbrales, más no, en principio, objetos contractuales, ¿verdad? Para que estos queden cubiertas, para que la contratación quede cubierta. Entonces, ¿cómo determina usted si la contratación está cubierta? A través del umbral que se determinó para la lista correspondiente. Ahora, es claro que existe la posibilidad, y en eso obviamente doña Leonor y los compañeros del Ministerio de Comercio Exterior son los que tienen todo el conocimiento, de que a la hora de negociar se puedan incluir listas positivas o listas negativas de objetos contractuales que el país quiera o no quiera incorporar, ¿verdad? Por razones específicas que le asistan. Entonces, y bien, como lo señala, obviamente no se podría dar en estos momentos un ejemplo de objeto contractual que vaya necesariamente a quedar cubierto porque no se conoce. Ahora bien, del examen que se hizo de algunas entidades contratantes que se pretenden enlistar, quizás pues se podían observar algunos objetos contractuales que reincidirían en sobrepasar los umbrales que se están proponiendo. Y algunas que les podría mencionar en estos momentos es infraestructura informática, ¿verdad? Infraestructura tecnológica, y por ahí también teníamos, obviamente, en obra, en algunos proyectos de obra que sobrepasaban los montos, pero en términos generales, ¿verdad? Dando nada más ejemplos de lo que en el pasado, si hubiésemos tenido ya a Costa Rica adherida al acuerdo, eventualmente esas contrataciones hubiesen podido quedar cubiertas, ¿verdad? Y después nos indica la segunda parte de la pregunta, dice, en misma línea les explicaría los mismos términos y condiciones. Recordar que los términos y condiciones que yo pongo en el pliego de condiciones es para todos, y lo que procura el acuerdo sobre contratación pública es un trato igualitario, es garantizar ese trato igualitario a todos los que tienen abierto el mercado para poder participar, ¿verdad? Lo tienen garantizado a través de su incorporación al acuerdo. Entonces, lo que yo establezca en el pliego de condiciones va a ser regla y va a ser la regla del juego para todos, ¿verdad? Para tanto los que sean del mercado nacional como el mercado internacional que me lleguen a participar, y lo debo aplicar de una manera igual. De hecho, van a tener las mismas posibilidades también de impugnarlo a través del procedimiento de objeción en caso de que se considere que puede estar quebrantando algún principio una norma de contratación. Pero básicamente lo que yo establezca en el pliego de condiciones son términos que van a ser de aplicación para todos, ¿verdad? Tanto para proveedor nacional como extranjero. Cambio. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, hasta aquí dejaríamos la parte de preguntas y respuestas. Agradecerle a doña Leonor, don Randall y don Elert por haber impartido este webinar y a todas las personas participantes por conectarse. Les deseamos un excelente día.